Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este Satélite Sam, un tomo autoconclusivo publicado por Dolmen Editorial y es una obra de Matt Fraction y Howard Chaykin, para mí una de las mejores obras de ambos autores. Matt Fraction, un autor que, bueno, la mayoría conoce por su trabajo en Marvel, un trabajo que al principio estaba, como siempre, en Marvel supeditado a superhéroes, en este caso, por ejemplo, Thor, Las Edades del Trueno, un muy buen cómic que tenéis en grapa en esta edición del coleccionable y luego sacaron una edición HC un poco más grande, muy recomendable, pero al que casi todos en Marvel recuerdan por esto, por su Ojo de Halcón junto a David Aja, un cómic que está bien, pero que estaría totalmente olvidado si no fuera por el dibujo superlativo del español. Un dibujo con un toque nada disimulado de cómic independiente y que realmente lo pone por encima de la media. Pero donde realmente brilla Fraction es en el cómic independiente, ya sea en cosas como este Satélite Sun o la que es más conocida, este Sex Criminal, un cómic que a mí personalmente me encanta, aunque tiene muchas críticas y que cuando termine, creo que van 6 tomos y voy bastante retrasado, pues haremos vídeo. En cuanto al dibujante, dibujante nominalmente, porque aquí se nota las influencias de Chaykin en el guión, en la atmósfera, en la narrativa, en todo, muchísimo. Howard Chaykin es una leyenda del cómic americano, un hombre que empezó en DC dibujando superhéroes en los 70, pero que siempre se ha sentido más cómodo en cómic independiente o bien en historias fuera de la continuidad de los personajes. Como esta, ha hecho muchísimos Elseworlds, algunos mejores que otros, o haciendo una devolviendo la vida de alguna manera a personajes muy olvidados como este Iron Wolf. Esto es muy bueno, lo recomiendo. De todas formas, al igual que Fraction, es más conocido por sus obras independientes, sus obras de autoría propia, como American Flag, que tenéis un par de tomos, creo, publicado por Norma, aunque no está la serie completa, y sobre todo por este, Black Keys. Black Keys fue un aldabonazo dentro de la industria americana de los 80, una industria en la que el cómic code estaba en lo más alto y sin embargo este cómic es prácticamente porno, a pesar de que sigue teniendo un gran guión, pues nació para escandalizar y lo consiguió. Tenía que venderse dentro de las grapitas, porque de nuevo, esto no es novela gráfica, esto eran tebeos de grapa, pues se vendían en bolsas negras para no ofender a los bienpensantes. Mucho sexo, mucha perversión, mucha depravación y un buen guión. Pero lo último que había visto de Chaykin fue este Estados Unidos de Histeria, que estáis viendo ahora en pantalla y que tenéis vídeo en el canal de YouTube. Y aunque estaba interesante, como siempre provocador y muy crítico con la sociedad americana, pues la verdad es que la obra no era redonda. Pensaba que ya había visto lo mejor de Chaykin, pero sin embargo aquí en este Satélite Sam, donde insisto, él hace nominalmente de dibujante, pero que su influencia en los guiones se nota desde el principio. Pues aquí brilla. Para mí es una de sus mejores obras. ¿Y qué es este Satélite Sam? Bueno, pues Satélite Sun diría que es la versión oscura, yo lo veo así, de Fade Out. Si Fade Out, la obra de Brubaker y Phillips, es un relato de género negro en la época dorada de Hollywood, con ese glamour de las estrellas, con Satélite Sam sería la continuación espiritual ya dentro de los años 50 y el inicio del reinado de la era de la televisión. Es un cómic que simplemente por el contexto histórico tan desconocido para mí, pues me ha gustado mucho. Y además lo que es la historia, también está muy bien. La edición, bueno, es una edición completa en un solo tomo, de tapa dura, se nota la calidad en cuanto la coges, en blanco y negro. La obra está publicada así originalmente, con muchos extras, empezando por una especie de guía de personajes que no estaba incluido inicialmente en las grapas y que ayuda bastante al lector a situarse, porque esta es una obra difícil, ¿vale? Esto no es una lectura sencilla. Esta página, que un par de páginas de personajes, ayuda muchísimo al lector a situarse, a saber quién es quién, y es que el dibujo de Chaykin, que es muy bueno aquí, pero el blanco y negro y su estilo de dibujo muchas veces hacen que resulte un poco confuso saber quién es quién. Y esto te lo facilita mucho. Además, al final, además de las consabidas portadas, pin-ups y tal, tiene una entrevista, una conversación entre los autores que es muy reveladora en cuanto a
las influencias de cada uno, lo que ha querido contar, y en el caso de Shaking tiene detalles de su vida muy muy interesantes. Y el tono, bueno, pues ya estoy viendo las portadas, es provocación, más que sexo, es depravación, hay escenas muy duras, hay mucha misoginia, es lo que era la América de los años 50. Es, por encima de todo, este cómic es una crítica a The Great Generation, a la gran generación, esa generación que tienen los americanos idealizada, una generación de principios del siglo XX que sobrevivió, que pasó la Gran Depresión, que llegó a la Segunda Guerra Mundial y que triunfó sobre los nazis. Una generación que los americanos, como digo, tienen idealizada, y aquí, digamos, sería su reverso oscuro, lo que había debajo de esa capa de moralidad, de patriotismo y de tarta de manzana. Haciendo el paralelismo con lo que se dice que era la época victoriana, la de la moral pública y los vicios privados, pues aquí se puede aplicar también esa frase. Y ya entrando en materia, pues esta es la historia de los inicios de la era de la televisión, ambientada en los años 50-51, el momento en el que la televisión ya se está convirtiendo en un medio de masas. Antes estaba, por los precios y por la crisis que vivió el país en los años 40 por la Segunda Guerra Mundial, no había para lujos. En los años 50, esa América victoriosa, brillante, que miraba al futuro con optimismo, pues la televisión era lo que lo ejemplificaba todo. Todo eso estaba ejemplificado en la televisión, que cada familia ya tenía una, y donde había programas como este Satélite Sam, que era, bueno, aquí es el programa que hace homenaje o parodia, según como se vea, a un programa real que hubo durante muchísimos años en la televisión americana, mítico. Vemos desde el principio, nos metemos en la trama y es frenético. Tanto Fraction como Shaking son capaces de meternos en la vorágine de la grabación en directo. La televisión original era en directo, todos los programas de un capítulo de este programa, y conocemos rápidamente a una pléyade de personajes, desde el presidente de la cadena intentando expandirse, intentando conseguir de los políticos emisoras para llegar a todo el territorio nacional. Al principio, inciso, las cadenas americanas estaban limitadas a una zona geográfica y costó bastante romper el monopolio de las radios, que son los que tenían la frecuencia de los canales. Conocemos también al guionista de este programa, alguien con mucho talento, desperdiciado en este show para niños, pero con un gran secreto: es gay, un gay en la América de McCarthy, es un pecado. Al hijo de la estrella del show, que es un playboy, alguien famoso, alguien y con muchos secretos y claroscuros, un hijo que vive a la sombra de su padre, trabajando a pesar de su talento como ingeniero, como una especie de técnico, chico para todo. Vemos también a la coprotagonista, una buena chica aparentemente, una cristiana renacida, pero que cuando rascas un poco te das cuenta de que hay mucho más. Y en este primer programa pasa todo rapidísimo, no te pierdes, tienes que estar constantemente mirando hacia atrás, hacia esta página de personajes. Y en el primer número el protagonista no aparece. ¿Dónde está? ¿Dónde están en directo? ¿Van con el tiempo contado? ¿Qué? Y cuando la ayudante de dirección, la chica para todo, la que va a buscarlo a su apartamento de soltero, donde tiene sus citas, sus perversiones, lo encuentra muerto. Esto no es spoiler, esto viene tanto en las portadas de la serie como en el resumen que te hacen detrás en la contraportada. Pero bueno, a partir de aquí empieza lo que es la historia, que se inicia como pura género negro, investigación, qué pasó, quién lo hizo, pero que poco a poco va cambiando y nos va hablando no solo de esa historia de supuesto asesinato, sino de todos los personajes que rodean a esa gran estrella, toda la perversión que le rodeaba, los vicios, la moral, la falsa moral de esta América de los 50, aparentemente impoluta, y a la misma vez contándonos cómo era la época según Shaking y según Fraction. Una época nada idealizada, en un guión sin ser una crítica directa, pero comparándola con la idea que se tiene de los 50, pues ya veis, tenemos el cubil de esa estrella, un antro de vicio, de perversión, y un montón de fotos de mujeres. ¿Quiénes son? ¿Qué
su hijo, se propone saber qué ha pasado y ese camino hacia el descubrimiento hará que conozca a su padre, a su auténtico padre, y a la vez le hará convertirse en el centro de todas las tramas porque su personaje, perdón, su participación en la herencia del padre, hereda el programa, hereda el show más popular de la televisión americana del momento, hace que se convierta de ser un chico de los recados en el objeto de interés del resto de personajes, desde el presidente de la cadena hasta un político con mucha ambición y que necesita la atención, la popularidad que la televisión puede darle el resto del casting, cada uno con su ambición, cada uno con sus planes y, en fin, todos los personajes tienen un plan y él está en el centro de todos. El cómic está muy bien, pero no es un cómic fácil, ni por el dibujo, ya veis que es un dibujo, Chaikin tiene un trazo duro y utiliza muchísimo la trama mecánica, el blanco y negro, y es una sensación de agobio, de claustrofobia en las páginas a las que personalmente me ha costado acostumbrarme, pero narrativamente es genial, los diferentes planos, la narrativa, el detalle que hay en cada viñeta, lo bien reflejado que está la atmósfera de esta América de los 50, sin concesiones, hay misoginia, hay machismo, hay homofobia, pero es que la América de los 50 era así. La ambientación es genial, los coches, los edificios, el vestuario y todo salpicado por sexo, que no es el centro de la trama, pero está por todos lados. Para los autores, los 50 eran así, esto es lo que había por debajo, detrás de las puertas cerradas de las aparentemente virtuosas y perfectas vidas americanas de la época. Y bueno, no puedo decir más sin hacer spoilers, pero vuelvo a decir, es muy bueno, un cómic exigente, un cómic que cuesta entrar por la sensación de claustrofobia que te da tanto el dibujo como lo complicado que parece la trama con la vorágine de personajes que hay, pero que si consigues pasar de ese primer capítulo y te interesa, vas a quedar muy satisfecho. Y nada más, eso es todo, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.